Buenas tardes. Muchísimas gracias, lo primero, a todos ustedes por estar esta tarde entre nosotros. Muchísimas gracias a Ibercaja, porque es la gran patrocinadora de este ciclo importante. Muchísimas gracias, señoras y señores académicos y queridos amigos. Para mí es un honor presentar hoy a Domingo Buesa, de todos conocidos, pero me van a permitir unas breves palabras de su intenso recorrido, que quiero que quede bien claro con quién estamos hoy. Un gran amigo, una gran persona, un gran intelectual, un gran historiador. Domingo, como ustedes la mayoría saben, nació, a ver si lo digo bien, Sabiñánigo, en Huesca, no lo he dicho bien, doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, donde ha sido catedrático de Historia y decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Ha ostentado importantes cargos en la Comunidad de Aragón, como las Direcciones Generales de Patrimonio y de Acción Cultural del Gobierno de Aragón y la Dirección de Alta Inspección del Ministerio de Educación y Cultura en Aragón. Es autor de trabajos sobre patrimonio cultural y sobre los orígenes del reino aragonés. Ha recibido varios premios, incluido el título de Aragonés del Año, por su exposición El Pilar es la columna. Asimismo, es consejero del Instituto de Estudios Aragoneses y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, del Patronato Cultural de Ibercaja, académico correspondiente por Aragón en las Reales Academias, en esta Real Academia de la Historia, también en la de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Es presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y es el actual director del Museo Diocesano del Arzobispado de Zaragoza. Entre sus campos de investigación destacan sus estudios sobre los orígenes del Reino de Aragón y la historia de la ciudad y la diócesis de Jaca, del que es hijo adoptivo, así como sus trabajos sobre la tradición pilarista que antes mencionaba. Ha escrito más de 50 libros, entre los que destacan los dedicados a la historia y a los monumentos de Jaca, las biografías del rey Sancho Ramírez, la crónica de la provincia de Huesca, la historia de la diócesis de Jaca, los estudios sobre la iconografía de la Virgen Romántica y las monografías sobre el monasterio de San Juan de la Peña, el rey de Aragón o la ciudad de Teruel en la Edad Media, etcétera, etcétera. No les quiero cansar, pero sí quería recordar todo este magnífico currículum y además recordar el que hace muchos años que he tenido el privilegio de trabajar a su lado, de trabajar juntos en la colaboración. Fui comisaria de dos exposiciones históricas que hicimos en La Lonja, en Zaragoza, en 2001, que se trataba de contar el origen precisamente de las cajas de ahorros, y Domingo Buesa era para nosotros el representante del ilustrado del siglo XVIII de la Sociedad Económica de Amigos del País. Nos ayudó todo el tiempo y luego también en 2008, también en La Lonja, con Encrucijada de Culturas, con toda la historia de Aragón. Así que siempre hemos estado muy cerca, tanto intelectualmente como en estos trabajos de exposiciones. El otro día se hizo la firma, algunos de ustedes estaban, naturalmente algunos como protagonistas, la firma del convenio entre Ibercaja y la Academia de la Historia para este ciclo y para
otros muchos, esperamos, y otras muchas actividades que vamos a hacer, con esa finalidad fundamental de lo que ha significado la Corona de Aragón, el Reino de Aragón, en la historia de España. Me permiten decir dos palabras sobre lo que dije en aquella presentación del ciclo. Se trata, de alguna manera, que en esta casa podamos decir alto y claro lo que son las verdades de hecho frente a tanta mentira, a tanta falsedad histórica y no histórica que corre en nuestros tiempos y que cada vez llama menos la atención. Se trata, desconfíen siempre, lo digo a mis alumnos, lo he dicho a mis alumnos siempre, si me permiten, se lo digo ahora, desconfíen de la gente que dice que nada se puede conocer. Naturalmente que sí se puede conocer, no como verdad absoluta, la verdad absoluta solo pertenece a lo sagrado, pertenece a Dios, pero sí la verdad objetiva, con minúscula. Sí lo que decía Karl Popper, que muchos de ustedes conocen, el mundo 3. Hay un mundo 1, que es el mundo de la física, el mundo de las cosas materiales que podemos tocar o describir. Hay un mundo subjetivo, mundo 2, de nuestras opiniones, de nuestras creencias, de nuestros sentimientos, y hay un mundo 3 objetivo que hacemos entre todos y del cual podemos recuperar ese pasado porque tenemos elementos materiales, arqueología, arte, escritura, es decir, tiene pruebas materiales. Cuando dicen que cualquier cosa es opinión, no es opinión, es distinto, no se puede saltar la línea divisoria entre hecho, opinión e investigación rigurosa en base a unos materiales que nunca son definitivos, efectivamente pueden surgir otras cosas, pero desde luego es importante mantener esas verdades de hecho y no mentir sobre los acontecimientos ni hacer interpretaciones anacrónicas o falsas. Porque la otra, y ya con eso acabo, el otro punto que para esta institución es básico es ir fomentando lo que llamamos la conciencia histórica. La conciencia histórica no es fundamentalmente pues saber acontecimientos con sus fechas y sus lugares fijos. Eso los expertos y las enciclopedias lo tienen verdaderamente. La conciencia histórica es saber lo que nos ha costado llegar hasta aquí, saber que la imagen del pasado condiciona nuestro presente y por lo tanto es una conciencia histórica que es conciencia de nuestro presente. El presente depende de esa imagen del pasado que tenemos. Y nada más, solamente reiterar mis gracias a todos y mi bienvenida más cariñosa a Domingo Buesa. Y ya les dejo para escuchar su sabiduría. Excelentísima señora presidenta, querida amiga Carmen, excelentísimos señores académicos, señor director general de la Fundación Ibercaja, señoras y señores. Esta tarde me corresponde a mí el honor de comenzar este ciclo recorriendo el camino que va desde el condado a la creación de la Corona de Aragón, que es sin duda, y como podrán ver, un apasionante recorrido sobre el que voy a intentar reflexionar con ustedes sobre Aragón y desde esta tribuna académica de la Real Corporación que ha sido, es y espero que sea durante muchos siglos el garante de la verdad y el custodio de esta andadura humana que con todas las circunstancias que se hayan podido dar hemos conseguido los hombres y mujeres de España llenar de esplendor y de excelencia. Por ello vamos a dedicarnos al condado, al reino, y dejaremos en puertas de la Corona de Aragón para que luego el doctor Sesma entre ya en las materias correspondientes al ámbito de la Corona de Aragón. Para plantearnos los orígenes del Reino de Aragón, hay que entender primero el escenario geográfico en el que nos estamos moviendo. Piensen ustedes que Aragón nace entre el valle del Ebro y los Pirineos, exactamente los Montes Pirineos o el Pirineo más exactamente.
y que en este Pirineo hay fundamentalmente, en el Pirineo central, donde nace Aragón, hay dos pasos muy importantes que van a marcar nuestra historia. El primero es el Puerto del Palo, que era una antigua calzada romana que pasaba por Echo, por Siresa, por el Valle de Echo, y que es el origen y va a ser el núcleo y el germen del condado. Y el otro puerto importante que traspasa el Pirineo es el puerto del Somport, que está en Jaca, que va a estar vinculado al reino y que está también en un territorio del Valle del Aragón. Si se han dado cuenta, los dos pasos que determinan la conexión de Aragón y de la península con Europa, con Occidente, están basados en dos ríos, en los dos valles que recorren los dos ríos que se llaman Aragón. El Aragón subordán en el Valle de Echo, Valle de Siresa, y el Aragón estrictamente como tal en el valle que recorre Jaca. Los dos, el Aragón y Aragón subordán, van a tener una raíz común, que es la raíz ara-ar, a la que los filólogos le dan el significado de agua, y nos indican que el nombre Aragón implica claramente ese compromiso de nuestra historia con los dos ríos que marcaron el origen, los territorios y que marcaron la vida inicial, que al fin y al cabo es el agua. Este nombre Aragón que llevan los dos ríos es además un nombre que aparece muy temprano en la distribución territorial de Aragón. Concretamente, en la época visigótica tenemos un distrito que es el territorium aragonense, territorio aragonés, que nos está marcando un corónimo muy antiguo, que evidentemente no es más antiguo que el de Asturias, pero sí es más antiguo que el de Navarra, por ejemplo, o el de Cataluña. Estos dos pasos fundamentales, que son pasos que conectan el mundo europeo, lo que luego será Europa, con el Valle del Ebro y en consecuencia con la península, van a ser los dos ejes que nos van a llevar esta tarde en nuestro recorrido por la historia. En el primer caso, con el río Aragón subordán, verán ustedes cómo se consolida el condado de Aragón, y en el segundo caso, con el río Aragón a secas, estrictamente pasando por Jaca, bordeando y lamiendo la meseta de Jaca, cómo se configura el reino fundamentalmente. ¿Cuándo nace el condado de Aragón? Sería la primera pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer. Miren ustedes, hay un momento en el que en el mapa europeo hay un sur que está en manos del Emirato musulmán, que en el caso del Valle del Ebro está gobernado por familias musulmanas que son todas ellas de origen visigótico y que responden a la tradición de esas gentes, ricos propietarios que por salvar sus propiedades y por evitarse algún impuesto a la llegada de los musulmanes se habían convertido al islamismo y por lo tanto acabaron siendo los líderes, los gestores de ese territorio y de esa política territorial. Y al norte de este territorio estaría Carlomagno, el emperador Carlomagno, que es el hombre que genera el imperio más poderoso en su momento y que está muy atento a lo que está ocurriendo no solamente en el centro de Europa, sino también en el sur de Europa y en este caso en la península. En el mundo musulmán aragonés, las familias que gobiernan las ciudades más importantes, Huesca, Zaragoza, son familias que no entienden la necesidad de someter su autoridad al Emirato cordobés y que están permanentemente en rebeldía. Y en un momento determinado, en torno a la década del año 770, van a decidir que por qué van a seguir ellos dependiendo de los musulmanes de Córdoba, de los emires de Córdoba, que lo mejor es abandonarlos y pasar a depender de otro poder. Evidentemente, el único poder que podía sustituir y que podía darles garantía es el poder de Carlomagno. Y por lo tanto, estas gentes deciden enviar unos embajadores a la corte de Carlomagno para decirle que están dispuestos a entregar la ciudad de Zaragoza y a someter todas las ciudades al dominio y al imperio de Carlomagno. Carlomagno se lo cree, le interesa mucho, y en la primavera del año 778 entra en España, en la península, y llega hasta Zaragoza con una gran expedición.
una expedición que evidentemente debía ser grandiosa, debería ser de alguna manera fuente de un gran temor para aquellos musulmanes que al final decidieron no abrirle la ciudad de Zaragoza, seguramente asustados por el ejército que tenían a las puertas de las murallas de la ciudad. El caso es que el verano va pasando, va llegando el tiempo de las nieves, los pasos pirenaicos van a convertirse en pasos problemáticos y, en consecuencia, necesita Carlomagno retirarse inmediatamente y volver a sus tierras originales. Y Carlomagno levanta el sitio de Zaragoza y se vuelve, no con poco disgusto, se vuelve a sus tierras originarias. Pero en este episodio se produce el suceso de Roncesvalles, que ya saben ustedes que el profesor Ubieto decía que tenía lugar en el Valle de Siresa, concretamente defendió que tenía lugar en el Valle de Siresa, y cuando abandona España, encima de alguna manera ninguneado por los poderes musulmanes, insultado por esta afrenta que se le ha hecho, él promete que esta cuestión tiene que saldarse y que él tiene que volver dominando los territorios del Valle del Ebro. A partir de este momento, del año 778, Carlomagno no va a tener otra mira que hacerse con estos territorios, y para ello va a diseñar una estrategia muy sencilla. Va a mandar unos condes militares, unos condes carolingios, que los va a establecer en diferentes puestos del Pirineo con la única finalidad de que controlen cómo se van produciendo los movimientos de los ejércitos musulmanes entre Zaragoza y Lérida, que son los dos puestos importantes, para conocer un poco cómo pueden manejarse estos musulmanes y de alguna manera dar el salto definitivo. Para vigilar, evidentemente, estos movimientos, hacía falta establecer esos puestos de vigilantes, esos ojos del emperador, hacía falta establecerlos en el territorio peninsular. Y, en consecuencia, Carlomagno decide que a principios del siglo IX vengan un conde en concreto y se establezca en las tierras de Sobrarbe, abajo de Aínsa, es Aznar I. Aznar I viene aquí sencillamente a controlar, a mirar y a informar y a ver cómo se puede ir haciendo poco a poco pactos con las gobernantes locales, con las dinastías locales, hacer un buen pacto con las gentes que ocupan el territorio y poder dar de esa manera el salto a los valles del Ebro y contra los musulmanes. La situación no funciona bien, se enfrenta, hay unos matrimonios que no voy a entrar porque nos alargaría mucho, hay un problema familiar impresionante y al final tiene que huir de su establecimiento en las tierras de Sobrarbe, al sur de Sobrarbe, encima de Huesca, y tiene que huir y entonces el emperador decide trasladarlo a un territorio ajeno, es decir, sacarlo del conflicto, del ámbito del conflicto y llevárselo a la zona de Ribagorza, Pallars. Este conde militar franco que se llama Aznar I, que nosotros le damos el nombre de primero porque es Aznar Galíndez, es el hombre que se marcha a Ribagorza a establecer ahí otro puesto de vigilancia y de alguna manera, bueno, poder avanzar con ello. Piensen ustedes que estas gentes son conocidas por los musulmanes como los guardianes de la frontera. Y hay textos musulmanes que nos hablan del enorme interés que tienen los musulmanes peninsulares de conocer y de entrar en trato con ellos, porque al fin y al cabo son conscientes que es un peligro potente. Bien, pero las cosas van cambiando y de pronto en la corte franca se dan cuenta que no hace nada, no soluciona nada para este problema de acabar con Huesca, no soluciona nada tener un conde apartado en la zona de Ribagorza, que ese conde hay que llevarlo más al centro y que hay que trasladarlo a un sitio donde hay una calzada que pueda conectar Huesca y que además sea fácil su movilidad. Y entonces este hombre es traído a las tierras de Echo, a las tierras del Valle de Echo. Pero ya ha muerto Aznar I, el que vimos en Sobrarbe, y ya viene su hijo Galindo I. Y Galindo I, en la primavera del año 833, se establece en el Valle de Echo y, de alguna manera, establece un puesto militar de control que no solamente va a controlar el territorio, sino que va a controlar un pase muy importante que es la calzada romana. ¿Cómo va a hacerse con el territorio? Ellos ya han aprendido y ya saben
que lo mejor es fundar un monasterio y encomendar a ese monasterio que ponga en marcha las tierras de cultivo, que funde pueblos, que controle a las personas. Y esto es lo que hace Galindo I el año 833, noviembre del año 833, fundando el monasterio de Siresa, un monasterio que está dedicado a los apóstoles San Pedro y San Pablo y que se va a convertir en el centro de referencia de todos estos valles. Sabemos perfectamente de la fundación de este monasterio por un privilegio fundacional que se conserva en la biblioteca de esta Real Academia y que nos habla exactamente de finales del año 833. Ese monasterio que se crea en Siresa, cuya iglesia reformada posteriormente en el siglo XIII, ustedes todavía la pueden ver y la pueden contemplar, ese monasterio de Siresa se va a convertir en un centro económico, porque ellos, los monjes, hay nada menos que 100 monjes en este monasterio, van a dedicarse a poner en cultivo todas las tierras del valle. Pero va a ser también un centro cultural de una enorme importancia, porque cuando San Eulogio de Córdoba, el año 848, venga por estas tierras detrás de la estela de sus hermanos, se va a encontrar con un monasterio que tiene una biblioteca muy importante, donde encuentra 2 libros que no ha podido encontrar en España, concretamente La ciudad de Dios de San Agustín y la Eneida de Virgilio. Y les pide a los monjes que por favor se las regalen. Y estos 2 grandes libros marchan para Córdoba con San Eulogio de Córdoba cuando se traslada. Este hecho cultural y esta, de alguna manera, presencia de toda esta cultura clásica en el monasterio de Siresa nos pone en la pauta y en el análisis de cómo Siresa se convirtió en un punto importante, y esta es quizás nuestra primera aportación aragonesa, en un punto importante para la entrada en España del Renacimiento carolingio. El Renacimiento carolingio, donde hay gentes que han ido de Zaragoza y que la han gestionado luego en la corte de Aquisgrán, evidentemente entra en España a través del esplendor de Siresa. Siresa se convierte en el referente de todos, en el gran santuario de estos condes que están aquí. La dinastía vive tranquilamente, pacíficamente, no va a haber grandes problemas hasta el año 887, cuando gobierna el hijo del fundador de Siresa, que es el conde Aznar II. Bien, este hombre, ¿qué le ocurre? Pues a este hombre le ocurre una auténtica tragedia. Y es que, claro, él se encuentra de pronto con que el enfermo Carlos III el Gordo es depuesto por la dieta de Tribur y el imperio franco se disgrega. Y entonces el problema es un problema grave, porque si estos condes están representando a los carolingios y a los francos, ¿a quién van a representar en este momento? Y ese proceso se ve claramente en la documentación, y la crónica de San Juan de la Peña nos lo explica con cierto detalle en las titulaciones, porque en torno a finales del siglo IX hay un gran cambio. El cambio es que estos condes pasan de titularse condes en Aragón a titularse condes de Aragón. Ese gran cambio supone de alguna manera la consolidación del Estado aragonés. Y en cuanto los condes se han consolidado, piensen ustedes que, claro, el problema ahora es que hay una materialización de la potestas pública en el territorio. El territorio sobre el que se asienta estas gentes es de alguna manera la base de todo su poder. Y estas gentes, además, en cuanto ya alcanzan ese sentido de la independencia, de ser condes de Aragón, que no dependen ya de nadie, sino de ellos mismos, son gentes que enseguida se van a poner a trabajar en lo que hacen todos los estados independientes, y es la expansión política y la expansión territorial. Aragón se va a poner en marcha con el conde Galindo II a través de esa consolidación de la autoridad en un proceso de una actividad expansiva muy vigorosa que contribuye a 2 cosas, a dotarles de más territorio, pero no olviden tampoco que estos condes que de pronto eran dependientes y ahora se encuentran dueños de la situación, también tienen que adquirir liderazgo. Por lo tanto, su liderazgo se va a basar en esta gran expansión que se pone en marcha el año 918-920. Una expansión que va a llegar hasta el río Gállego, el Valle de Tena, y que va a incorporar un espacio muy importante para este nuevo estado, el Condado de Aragón, que es la ciudad de Jaca. ¿Por qué incorporan la ciudad de Jaca?
Jaca es la única ciudad romana en este territorio. Es la ciudad que tiene de alguna manera esa aureola de haber sido un espacio romano y por lo tanto les da prestigio el que ellos residan en esa ciudad de Jaca, donde van a crear un monasterio y donde van a bajar la reliquia más importante que tenía Siresa, que era el brazo de San Pedro, que baja a Jaca el año 920. Pero claro, piensen ustedes que cuando de pronto el que era un conde tranquilo, que dependía de un poder extranjero, acaba convertido en el dueño de su territorio, acaba teniendo autoridad y además ejerce esa autoridad expansionándolo, pone en alerta a todos los que le rodean. Y esa alerta de todos los que le rodean tiene carga mayor en Pamplona. El rey de Pamplona se da cuenta que aquí estamos en un peligro grave, aunque ellos familiarmente están emparentados, se dan cuenta que hay, por supuesto, un problema. Y Sancho Garcés de Pamplona, para ser exacto, Sancho Garcés, rey de Pamplona, decide entrar en Aragón desde las 5 villas, subiendo desde las 5 villas, y entrar para ocupar Aragón e incorporar Aragón al reino de Pamplona. No piensen ustedes en una guerra, no piensen ustedes en una incorporación violenta, piensen sencillamente en una auténtica toma del territorio que va a saldarse con una serie de matrimonios. El propio Galindo II es casado con la hermana del nuevo señor, el rey de Pamplona. La hija de Endregoto de Aragón es casada con el heredero de Pamplona. Es decir, hay unos intentos claros de normalizar esta situación. Y a partir de aquí, el condado de Aragón pasa a ser un territorio en manos del rey de Pamplona, dependiendo del rey de Pamplona, y algo mucho más importante, el rey de Pamplona es a la vez conde de Aragón, y el conde de Aragón es rey de Pamplona, con lo cual hay un dominio muy importante que va a ser fundamental en este periodo. Este periodo va a ser un periodo pacífico, tranquilo. A Aragón se le reconoce una cierta independencia y se van a dejar algunos condes de la familia condal que gobiernen por delegación. Es decir, que no se trata mal el condado de Aragón, ni muchísimo menos. Se sigue manteniendo Jaca como referente de esta familia y vamos avanzando hacia el año 1000, donde se produce la gran catástrofe, como saben ustedes, del terror milenario, que en Aragón no tuvo ninguna trascendencia, seguramente porque no había monasterios que pudieran mantener en pie ese terror, entre otras cosas porque Almanzor el año 999 se había ocupado en destruir pueblos, quemar pueblos, destruir monasterios para ser exactos y hacer prisioneros en una de las racias más importantes que generaron una gran crisis. Entramos en el siglo XI con unos reyes de Pamplona que gobiernan el condado de Aragón. Y en este momento el reino de Pamplona llega a manos de un personaje de una enorme importancia que se llama Sancho el Mayor. Sancho Garcés III el Mayor. Sancho Garcés III el Mayor va a ser un hombre que va a modernizar económicamente su reino, va a cobrar parias y le va a dar un sustento económico, pero va también a modernizar políticamente el reino. Se ha hablado de que es un rey hispano, evidentemente sin concebir Hispania como un regnum, él no lo concibe así, pero podemos decir que hay una serie de textos que sí que nos lo reconocen con una cierta dimensión ibérica. Piensen ustedes, por ejemplo, que el obispo Oliva de Ripoll le llamó Rex Ibericus, que el catalán Bernardo, obispo de Palencia en 1045, dice que mereció justamente ser llamado rey de los reyes españoles, y que el propio Raúl Leber lo considera res navarri hispaniarum. Es decir, que hay en su momento una sensación clara de que estamos ante un personaje de una gran importancia. Esta modernización económica, esta modernización política, él la complementa con una modernización religiosa tremendamente importante, que va a centrar en la fundación del monasterio de San Juan de la Peña el año 1025, a cuya historia se van a vincular dos santos, Boto y Félix, dos visigodos zaragozanos, que van a ser personajes muy importantes para los cronistas nuestros de la modernidad. Bien, ¿el por qué llevamos a cabo una modernización eclesiástica? Pues por algo muy sencillo, porque Sancho el Mayor se da cuenta claramente que si él coloca un clero que controla a él, un clero que trae de fuera, de Francia,
que controla él, ese clero no estará vigilado por los obispos, no estará manipulado por los obispos, y la Iglesia cada vez estará más en manos de él y podrá de alguna manera generar un auténtico Estado en donde él sea no solamente el rey, sino un rey sacerdote. Bien, él además trabaja mucho con este clero, que es un clero muy culto, que viene del sur de Francia, que además dota a las iglesias que hace Sancho el Mayor de una serie de caracteres fantásticos, por lo que, bueno, ahí se les dota de una serie de fenómenos que invitan al asombro. Piensen ustedes que en la iglesia abacial de Obarra, el sol saliente después de las 8 de la mañana ilumina la iglesia a través de un rayo que penetra por la ventana central del ábside y va hasta el altar y presbiterio. Y dice el profesor Esteban, un efecto de fascinación que se completa con el no menos llamativo rayo de luna que 3 días al año y a las 8 de la tarde penetra en el templo cuando la comunidad se encuentra rezando el oficio de completas. La iglesia, adaptada al cosmos, se convierte en un calendario perpetuo. Con lo cual, de alguna manera, si se dan cuenta, Sancho el Mayor lo que ha hecho es consolidar muy bien la nueva estructura de esta sociedad y de la mentalidad de esta sociedad. Pero, evidentemente, Sancho el Mayor muere el 18 de octubre de 1035, muere Sancho el Mayor y hay que proceder a cumplir su testamento. Y en ese testamento se incluye que el territorio de Aragón-Serrablo, el territorio de Aragón, es decir, los ríos Aragón, los 2 Aragones y el Gállego, pasarán a formar parte de un dominio que estará encabezado por el rey Ramiro. Llamémosle príncipe, porque ahora hablaré de ello. Y aquí surgen todas las alertas, porque estamos hablando justamente del momento fundacional del Reino de Aragón. Ya hemos abandonado el condado de Aragón y ahora estamos ya en el Reino de Aragón. El Reino de Aragón va a ser, de alguna manera, yo les diría que acribillado por los 2 poderes y los 2 estados que tiene a ambos lados, por el este, por el oriente y por el occidente, por el oeste, que no tienen interés en que Aragón tenga el mismo nivel que Pamplona, que Castilla o que Cataluña. Y aquí empieza un episodio muy curioso, que es el episodio de considerar que Aragón no va a ser un reino importante porque su primer rey es un bastardo, es Ramiro I. Y este es un tema que tenemos que tratar con una cierta tranquilidad, porque tenemos que saber que el año 1007 Sancho el Mayor no tiene descendencia. Y la reina Jimena de Pamplona está muy preocupada con este tema, porque piensen ustedes que la obligación más importante de un rey es dar linaje y descendencia. Con lo cual, la reina Jimena decide que va a casarlo. ¿Y qué hace la reina Jimena? Lo casa con una mujer que se llama Sancha de Ibar, que le interesa mucho, porque el matrimonio con Sancha de Ibar le permite mantener la fidelidad de unos grupos de familia muy importantes que están en el Valle de Aibar, que además son ricos en propiedades, pero que sobre todo controlan el paso con Castilla. Por lo tanto, hay un intento claro de consolidar la fidelidad de un grupo nobiliario, en este caso de esta mujer. Y claro, lo casa, evidentemente no lo casa, lo somete a un concubinato, en donde doña Sancha de Ibar tendrá un hijo del rey Sancho el Mayor. Bien, este concubinato, que nos puede asustar y pensar que no tiene salida, debemos también analizarlo brevemente, porque saben ustedes que el primer concilio de Toledo del año 400, en el canon 17, dice que tan verdadera mujer es para un cristiano la uxor, como la concubina con la que no se podían celebrar las juste nuptiae. Esto es el propio derecho visigodo, ya reconoce que tan verdadera mujer es una como otra. El académico Pablo Yaregui, académico de esta casa, escribió en el siglo XIX, al analizar el Fuero General de Navarra, que dice que estamos ante una unión legítima, dice, en la que la mujer solo no recibe el nombre de barragana,
porque se trata de una noble. Es decir, que está matizando claramente que en este tipo de matrimonios hablaremos de mujer uxus sin más cuando sea una mujer noble, y si estamos en un ámbito que no es una mujer noble, podemos utilizar el término Barragana. Y recientemente en la tesis el profesor Jimeno Aranguren concluye que el arraigo de la práctica concubinaria medieval no es solo una realidad hispana, pues constituye, dice, la forma de unión europea más habitual en los siglos altomedievales. Por lo tanto, no hay ningún problema ni desluce en absoluto el que Ramiro I sea hijo de Sancho el Mayor y de Sancha de Eibar, en absoluto. Es más, Sancha de Eibar goza de todos los amores de su suegra, de la reina Jimena, porque le va a regalar un gran monasterio, y este gran monasterio es la prueba evidente de que ella le reconoce la maternidad del heredero en principio. Pero una vez que nos encontramos con este problema, y ya lo hemos empezado a aclarar, tenemos más problemas con respecto a Ramiro, porque tenemos un montón de leyendas que nos intentan desdibujar la legitimidad de este hombre, en el que dicen que tuvo que ser prohijado por la reina, que entró debajo de la falda y salió debajo de la falda de la reina, con el clásico prohijamiento. Otros dicen que tuvo el reino de Aragón porque defendió a la reina contra sus hermanos, sus hermanastros en este caso en concreto, que habían cuestionado a la reina con un asunto del uso del caballo preferido de Sancho el Mayor. Es decir, que hay una serie de leyendas que nos van planteando que estamos ante un hombre que puede ser considerado de la familia, pero porque se han tomado unas decisiones, pero no porque sea propiamente de la familia. Las crónicas recogen esto. La historia silense en el siglo XII dice, y deben ustedes de recordar que la historia silense se escribe justo en el momento en el que Alfonso I de Aragón se ha convertido en un problema para los nobles castellanos, es decir, que estamos escribiendo la crónica en ese momento. Pero la crónica dice concretamente que Sancho el Mayor donó a Ramiro, al que engendró de una concubina, una partecilla de su reino, Aragón, con el fin de que no apareciera ante sus hermanos como heredero del reino, ya que por parte de madre era irregular. Esto irá perviviendo durante todo el medievo, y la crónica de los reyes de Navarra, escrita por el príncipe de Viana en el siglo XV, suaviza un poco la circunstancia y dice: don Remiro, fijo bastardo del rey, el cual hubo de una noble mujer del castro de Eibar, el cual era noble varón, proz e muy valiente en armas. Por lo tanto, como ven ustedes, a lo largo de la Edad Media también se va a ir matizando un poco la visión que tenemos de este pobre hombre al que todo el mundo le critica ferozmente el origen y le cuestiona su autoridad por su origen. El otro problema que nos tenemos que plantear es cómo se tituló Ramiro I. Ramiro I se tituló rey, se tituló régulo, es decir, cuál es de alguna manera el título que él usa fundamentalmente. Bien, él de alguna manera piensen que desde muy temprano estuvo asociado al gobierno de Aragón. Su padre lo puso al frente de Aragón porque entendía que Aragón era un territorio que exigía un gobierno muy concreto y muy particular, un cierto cariño y una cierta cercanía, y lo puso al frente, pero que evidentemente lo hizo en nombre de su padre. Bien, hay tres corrientes fundamentales en la línea de qué es lo que fue Ramiro I, si fue un rey o no. El profesor Ubieto en 1960 planteó la tesis de que no fue nunca rey, porque lo que se le dio fue una participación en los bienes, rentas y derechos del padre sin incluir soberanía alguna. El profesor Martín Duque, el año 2003, le lleva la contraria y dice que no deben considerarse parcelaciones de la soberanía las asignaciones del título de res o bien régulos a hijos de los monarcas. ¿Por qué?, se pregunta. Pues porque es una moda sin detrimento alguno de la autoritas indivisa del heredero. Y el profesor Lacarra, mi maestro, publicó un documento pamplonés con el que intenta zanjar la cuestión, un documento sobre el monasterio de Irache, en el que se señala que este documento se redacta reinando Fernando en León y su hermano Ramiro en Aragón y Sobrarbe, lo cual para el profesor Lacarra era definitivo, y por lo tanto
Ramiro había ejercido el dominio en este territorio plenamente, con el título de rey o de régulo nos daría igual, no tiene tanta trascendencia como pueda parecer y ustedes han visto, pero que evidentemente partiría de un concubinato legalmente establecido, decidido por la propia monarquía para asegurar y garantizar el linaje. Bien, Ramiro I gobierna Aragón, se encuentra con el cometido de gobernar el territorio aragonés. Y este territorio aragonés, primero lo que tiene que hacer es, de alguna manera, ponerlo en el mapa. Y para ello toma una decisión muy importante. Y es su padre, Sancho el Mayor, no es un hombre que se haya preocupado por las guerras, por los avances. Él, de alguna manera, los avances territoriales que ha hecho son mínimos y mantenían en Aragón un carácter meramente de rectificaciones de frontera. Ramiro I dice, no, hay que organizar una ofensiva militar clara para que todo el mundo sepa que estamos con un reino potente, que estamos en una monarquía que de alguna manera asume claramente el compromiso de extender el reino hacia el sur. Por lo tanto, Ramiro I, para extender ese reino y esos territorios hacia el sur, necesita pactar con su hermano, el de Navarra, de Pamplona, y con la familia que tiene al otro lado en la marca hispánica. Y va a pactar con los condes de Urgell, incluso va a casar a su hijo con Isabel de Urgell y a su hija Sancha con Ermengol III. Por lo tanto, Ramiro I tiene claro que para poner en marcha ese avance territorial necesita la paz, necesita una política matrimonial que le garantice la seguridad y la tranquilidad. Y además está muy claro, él tiene muy claro que para hacer esa guerra necesita a los varones. No habría muchos más de 15 grandes varones en el reino en aquel momento, pero necesita su fidelidad. Y por lo tanto decide poner en marcha una operación que reconozca a los varones su autoridad, que les vaya de alguna manera regalando territorios, que les regale dominios, se crean las honores, que es un castillo desde el cual se va a controlar un gran territorio, que se encomienda a un señor que a su vez tiene la obligación de ayudar al monarca en la guerra. Pero estos honores que se fijan en torres militares, no solamente tienen esta cuestión. El profesor Laliena ha estudiado con mucha precisión que son espacios importantísimos para controlar y defender a los colonos, para controlar los movimientos sociales, para poner en marcha los cultivos. Es decir, que estas honores no solamente son estructuras militares, sino también realmente estructuras que van a intentar organizar esa nueva sociedad agraria que va a poner en marcha Ramiro I. Ramiro I, en esta batalla, en esta empresa en la que él puso toda su emoción y su pasión, murió. Murió en Graus, murió en las puertas de Graus, bajando por el Cinca. Yo no me atrevería a decirle si en mayo del 63 o en marzo del 64, pero sería secundario. Y le sucede en el trono su hijo Sancho Ramírez. Y aquí realmente damos un cambio importante. El reino de Aragón, que se ha intentado consolidar a través de ese liderazgo de la nobleza y de la sociedad agrícola que ha hecho Ramiro I, el reino de alguna manera da un salto fundamental y lo hace a través de una reformulación del territorio. Sancho Ramírez se da cuenta que el puerto de Palo está a la mitad del invierno cerrado, que es muy difícil para que vayan carros y que sin embargo tenemos el puerto de Somport, que es mucho más bajo, que no se cierra casi nunca y que es muy cómodo. Por lo tanto, gira todo a potenciar el puerto de Somport. Si potenciamos el puerto de Somport, tendremos que colocar un espacio ahí importante para controlar las gentes que pasan. Y fundará Santa Cristina de Somport, el monasterio que controlará Roncesvalles. No lo olviden ustedes, que depende Roncesvalles del monasterio de Santa Cristina de Somport. Y además este monasterio pondrá en marcha el Camino de Santiago, también que es un elemento muy importante para vertebrar los territorios de donde estamos hablando. Y además este valle que hemos puesto en marcha, este nuevo camino, pasa indefectiblemente por una ciudad que se llama Jaca, que se va a convertir en la capital del reino. Jaca se convierte en la gran capital del reino y además no solamente en la gran capital del reino, sino en una ciudad fundamentalmente real. Porque Sancho Ramírez, que yo estoy convencido que nació en Jaca, tiene claro que a Jaca hay que dotarla de un cierto carisma de autoridad.
y ese carisma de autoridad se dota en la catedral, construyendo la catedral que va a ser la referencia fundamental de esa imagen de la nueva monarquía, y se va a dotar fundamentalmente también a través del fuero que va a ordenar la vida en la ciudad, el fuero de Jaca, que es el primer fuero municipal, como decía la profesora Falcón, y que además es un fuero que tiene grandes avances. Tiene innovadoras medidas como el que habrá que dar a los presos en la cárcel pan y agua, aunque sean sarracenos o musulmanes, porque son personas y no debe dejárseles sin alimento como a bestia. De ahí sale una orientación social muy importante en los fueros, que culminará en Daroca en 1142, cuando se reconozca la obligación de los hijos de alimentar a los padres. Esta es una gran aportación de Aragón a la península, el régimen foral, la estructura foral y la estructura del fuero. Bien, Sancho Ramírez ha hecho ya una nueva reordenación territorial. Ha marcado un eje fundamental, que es el eje del Aragón, que pasa por el Somport. Y, en consecuencia, él mismo entra en ese eje y se marcha nada menos que a Roma el año 1068. ¿Para qué se va Sancho Ramírez a Roma el año 1068? Se va para muchas cosas, pero fundamentalmente se va para ponerse a los pies de Alejandro II, donde llega en la Pascua del 23 de marzo de 1068, y decirle al Papa: yo necesito tu apoyo, y a cambio de tu apoyo yo te daré dinero, porque Sancho Ramírez tiene mucho dinero, porque ese peaje que ha puesto en la frontera, en el puesto de Canfrán, en la zona del Somport, es un peaje que le da mucho dinero. Y, en consecuencia, aquí hay un pacto y un arreglo, que el Papa entra, Alejandro II, y que de alguna manera convierte a Sancho Ramírez en devotísimo servidor del Beato Pedro, como dicen los documentos. Y a partir de aquí, de alguna manera, él tiene la protección divina, el territorio tiene la protección divina y sus gentes tienen la protección divina. Y cuando vuelva aquí a España, cuando vuelva a la península, cuando vuelva a su reino, tendrá que ajustar todo su reino a esa nueva dependencia del pontífice, en este caso de Alejandro II. Y pondrá en marcha una serie de reformas fundamentales en la Iglesia que tienen como finalidad, y no les voy a abrumar con ellas, una cuestión muy sencilla. Conviene que toda la Iglesia de Aragón gire en torno al Papa, que obedezca al Papa, que obedezca a los clérigos que nos manda el Papa. No podemos estar en un cierto estatus de independencia oponiéndonos al Papa o considerando que no haya injerencia extranjera aquí. No podemos seguir utilizando el rito mozárabe, el rito visigótico, porque ahora ya en Roma se utiliza el rito romano y conviene ponernos en el rito romano que utiliza el Papa. Es decir, si ustedes se dan cuenta, lo que hace falta es abandonar la vieja Iglesia nacional visigótica y apuntarse a la Iglesia que está emergiendo con Alejandro II, con Gregorio VII, está emergiendo en Roma, en la nueva Iglesia romana. Todo esto se pone en marcha en Aragón, y esto se pone en marcha no sin problemas, porque evidentemente habrá gentes en Aragón que estarán en desacuerdo con que el Papa gobierne aquí y los legados del Papa gobiernen aquí. Entre ellos, el problema es que el que está en desacuerdo es el propio hermano del rey, el obispo García de Jaca, que el rey lo va de alguna manera a amenazar incluso con sacarle los ojos de su cara, y que al final lo va a condenar al ostracismo y seguramente morirá envenenado volviendo de una reunión con el rey de Castilla en Zaragoza. Este hombre, el obispo García de Jaca, que es de alguna manera el líder de toda esta gran oposición a la política europeísta, a la política romanista, pues este hombre es muy importante, porque tienen ustedes que tener en cuenta que es un miembro de la Casa Real. Y aparte de ser un miembro de la Casa Real, es el que genera en Aragón un partido que don Antonio Durán llamaba un partido indigenista, y que de alguna manera, bueno, pues creó bastantes problemas y sobre todo provocó una consecuencia: que el rey no quisiera saber nada del obispo de Jaca y, en consecuencia, del obispado de Jaca, y girara totalmente su política a favorecer el obispo de Roda y el obispado de Roda, con lo cual entra en juego en este momento el prestigio de Roda y recuperamos toda esa historia ribagorzana a través de este momento en Aragón.
Bien, Sancho Ramírez lo tiene muy claro, no tiene ninguna preocupación, él va a piñón fijo, ha prometido 500 mancursos de oro al Papa, que es una cantidad extraordinaria, y se la da. Los papas hablan de él y de su padre como los nuevos Moisés del mundo, y de alguna manera Sancho Ramírez está absolutamente tranquilo porque tiene el apoyo fundamental, en este caso, del Papa. Sancho Ramírez muere en las puertas de Huesca, intentando conquistar Huesca. Y esta muerte de Sancho Ramírez en la conquista de Huesca coloca en el trono a su hijo Pedro I. Pedro I es un personaje muy importante, que el primer documento que firma dice: reinando nuestro Señor Jesucristo y bajo su imperio yo, Pedro Sánchez, por la gracia de Dios. Bien, Pedro I es el hombre que refunda la dinastía. Es decir, si hemos visto fundar Aragón por Ramiro I, en este momento refundamos nuevamente la dinastía, y lo refundamos, si se dan cuenta, hasta en el nombre. Nunca había habido un príncipe de la Casa Real que se llamara Pedro hasta este momento. ¿Por qué se llama Pedro? Porque estamos en la órbita del Papa, porque hay que contemplar claramente que dependemos de Roma, y porque nada puede ser mejor para un rey de Aragón que llevar, evidentemente, el nombre del gran discípulo de Cristo, ese Pedro del cual se ha hecho vasallo su padre Sancho Ramírez. Con lo cual se incorpora en Aragón el nombre de Pedro como representante de la presencia de la Iglesia romana en Aragón. Yo creo que es acertado hablar, y hemos hablado, de que hay una refundación de la dinastía. Ya no interesa que nadie se llame Sancho, ya no interesa que nadie se llame García, ya no interesa que nadie se llame Ramiro. A partir de ahora será Pedro. Y no olviden ustedes que la corona de Aragón, los reyes de la corona de Aragón, utilizarán con muchísima frecuencia el nombre de Pedro porque les colocan justamente en este proceso. Es decir, hemos perdido la continuidad onomástica del pasado y abrimos una nueva refundación de Aragón, que es una refundación de la mano del Papa de Roma. Y como estamos ya en el campo de la refundación, no debemos de perder la memoria. Y para no perder la memoria hay que potenciar allí donde está la memoria de los aragoneses. Y la memoria de los aragoneses está en San Juan de la Peña, donde están enterrados los reyes. Por lo tanto, lo que hace Pedro I es potenciar el monasterio de San Juan de la Peña enormemente. Los reyes pasaban la Cuaresma allí. Era bullicioso los pobres que iban a la puerta a pedir limosna, porque el rey salía todos los viernes a dar limosna. El rey vive toda la Cuaresma allí. Piensen que está el Santo Grial, que está allí, que ha venido a Aragón de las manos de San Lorenzo, y que por lo tanto tenemos ahí una reliquia de una enorme importancia, incluido el brazo de San Pedro y otras reliquias tremendamente importantes. Bien, Pedro I es el hombre que se da cuenta que lo que hay que hacer no es solamente seguir conquistando tierras, sino consolidar Aragón, consolidar la idea de Aragón, y una idea que sea potente, que sea respetada en el sur de Francia, que sea respetada al oriente, que sea respetada al occidente. Y esto es lo que él va a construir durante todo su mandato, porque él fundamentalmente es el primer príncipe feudal que hemos tenido. Y cuando de alguna manera hablamos de él como príncipe feudal, es fácil de entender. Es un hombre que, aparte de gobernar Aragón, tiene muy claro que cuando se peligra la estabilidad de la península, él tiene que estar allí. Cuando hay peligro para mantener la sociedad peninsular, él tiene que estar allí. Y lo tenemos en Valencia auxiliando a su amigo Rodrigo Díaz de Vivar, con lo cual saben que es un gran amigo. Dice la crónica que lo recibió con el máximo honor, aunque no hubo ninguna hija de él que se casara, ni hijos con ningún descendiente del Cid Campeador. Pero luego también sabemos que cuando el ejército de los almorávides atacan al rey Alfonso en el suceso de Toledo, el rey deja lo que está haciendo en este momento, un cerco importante en una población del Valle del Ebro, abandona, levanta el cerco porque hay que ir a apoyar a Alfonso de Castilla. Es decir, que él es un hombre que tiene muy claro dónde está, que de alguna manera su compromiso es un compromiso con la cristiandad y con un territorio más extenso que va más allá de sus fronteras,
que es la península, ese concepto de rey Iberus que tenía ya Sancho el Mayor en algún momento, aunque no lo entendiera como un reino único, pero él de alguna manera lo va a recuperar fundamentalmente. Y a mí me parece muy importante este proceso y destacárselo porque de alguna manera en ese momento estuvimos en pactos con Génova para luchar contra los almorávides, es decir, que hemos tenido momentos muy importantes. Y piensen ustedes que la historia Roderici habla con mucha cariño y mucha dedicación de este hombre, del rey Pedro. Bien, el rey Pedro tiene que hacer solamente un acto militar, que es darle un homenaje a su padre. Ese homenaje que le va a dar a su padre es la conquista de Huesca. Su padre murió en Huesca. Él sabe que su padre y su abuelo han muerto en batalla, que han muerto conquistando ciudades. Es muy bonito y muy curioso ver cómo de alguna manera él se va a Jaca a hacer grandes donaciones para salvar su vida, dice el documento, porque él sabe que su padre ha muerto y que de alguna manera ha muerto también su abuelo en Graus y en Huesca, y conquista Huesca en una batalla extraordinaria al Alcoraz, donde dice la leyenda, nada más que la leyenda, que se apareció el señor San Jorge, que pasaría a ser el patrono del reino de Aragón. Bien, este momento importante que tenemos es un momento de máximo esplendor para Aragón. Se acaba la Catedral de Jaca, se acaba Loarre, se acaba Monte Aragón, es decir, estamos en se va a empezar a construir el Palacio Real de Huesca, es decir, estamos en los momentos más importantes de nuestra historia. El rey es un hombre reconocido, apreciado desde Génova hasta Castilla y, por lo tanto, Aragón ya se ha consolidado como un gran poder en la península ibérica. Y en este momento el rey Pedro muere. El rey Pedro es un problema humano porque él está muy enfermo, él estuvo muy enfermo y sus dos hijos murieron muy jóvenes, en el 3 y el 4, enfermos los dos, Pedro e Isabel, y es muy triste ver todos los documentos que él emite, son documentos que pide al final, en el escatacolo pide por la salud de mis hijos. Ese es un auténtico drama el que le persigue. Pero el caso es que él está en el Valle de Arán porque ha ido a ayudar a otro importante, a los condes del Bearne, que son familia suya, familia de los reyes de Aragón. Bien, ha ido a ayudarles y entonces en el Bearne muere, y cuando muere en el Bearne le sucede su hermano Alfonso el Batallador, el famoso Alfonso el Batallador. Y a partir de aquí se abre un episodio de interregno. Es decir, estamos entrando en una época en la que voy a ser muy rápido, pero que simplemente les plantearé una cuestión muy importante. Alfonso el Batallador es un hombre que ha sido educado por su tía, la condesa doña Sancha en Siresa, y que es un hombre absolutamente atormentado por la salvación, y que considera que no se va a salvar si no va a luchar a Tierra Santa contra los moros, a conquistar las tierras de nuestro Señor Jesucristo, la Tierra Santa. El Papa, cuando le pide permiso, le dice que nadie se mueve de aquí, porque si quieres musulmanes los tienes en el Valle del Ebro, todos los que quieras, y esos son los que te tienes que ocupar, y no le deja ir a Tierra Santa. Esto lo lleva fatal, y tras una vida azarosa en la que no hace falta que les cuente, porque conocerán ya el episodio curiosísimo de su boda con doña Urraca, pero tras una vida azarosa y complicada, muy confusa, pues al final este hombre decide vengarse. Y me van a permitir que utilice la palabra exactamente. ¿Y cómo se produce esta venganza? Pues muy sencillo. No me habéis dejado ir nadie a Tierra Santa durante toda mi vida, pues ahora os vais a enterar. El reino de Aragón se lo deja a 3 órdenes militares que trabajan y que luchan en Tierra Santa: el Temple, el Hospital y el Santo Sepulcro. Imagínense ustedes, esto es poner contra la pared todo el derecho pamplonés que rige la Casa de Aragón, es de alguna manera provocar una preocupación enorme en las ciudades del reino que tienen una burguesía ya libre, es cargarnos todas las estructuras forales, nadie está de acuerdo. Los navarros cuando se enteran se separan, es decir, que es una auténtica catástrofe lo que ocurre en este momento. Y claro, piensen ustedes
que esta decisión es una decisión firme, pero que hay que plantearse cómo luchar contra esta decisión. Y la lucha contra esta decisión la va a asumir la ciudad real por excelencia, Jaca, la primera capital del reino. Entonces los de Jaca deciden, bueno, hasta aquí hemos llegado, no podemos mantener esta situación más tiempo y lo que hay que hacer es llamar al último hijo que queda vivo de Sancho el Mayor, de Sancho Ramírez, que es Ramiro. ¿Quién es Ramiro? Ramiro es uno que le han metido monje muy pequeñito, que ha estado en San Ponce de Tomeras, que ha sido obispo. Las crónicas castellanas decían que nunca había sido obispo, que no había pasado de diácono, y lo criticaban ferozmente, lo cual venía bien para el caso, como van a ver ustedes enseguida. Pero él había sido obispo en zonas de Castilla, al final había sido propuesto como obispo de Roda, el Papa nunca le había aceptado ningún obispado, y por lo tanto era un obispo, bueno, pues yo soy tu hermano y te nombro obispo, pero el Papa no te reconoce, pues da igual. Nos da igual, como al Papa le damos dinero, el Papa no va a pasar de ahí, como de hecho no pasaba. Bien, el caso es que en este momento la ciudad de Jaca dice, bueno, hay un heredero, pues vamos a nombrar a este heredero, y entonces se plantea la sucesión con el personaje Ramiro. Ramiro es el príncipe que va a ser a partir de ahora Ramiro II. Y que además, piensen ustedes, que Ramiro II va a ser un hombre de interregno, de paso, porque él va a aceptar el trono. Ramiro II le tenemos muy estudiado, la profesora Jarreta le ha estudiado, y Martín Jarreta, y sabemos cómo era, hemos reproducido su cara, sabemos que era una persona coja, que tenía problemas al andar. Las crónicas nos cuentan que se ha caído varias veces del caballo, que los nobles se le ríen porque se cae del caballo, es decir, porque no sabe llevar las armas, no sabe llevar la espada y la rienda, y se pone la rienda en la boca para llevar la espada, es decir, lo critican formalmente, como ven ustedes, de alguna manera, dejándolo incapacitado para ejercer el poder. Bien. Ramiro II es nombrado rey, es reconocido rey, luego habrá que pactar con las órdenes militares. El Papa evidentemente no acepta esta decisión, pero los nobles de Aragón les da igual y al final eligen rey a Ramiro II. Y Ramiro II se ocupa de tres cosas, porque él pretende cuanto antes marcharse de donde está e irse a otro territorio, es decir, al territorio de la Iglesia, donde él está feliz, donde él está cómodo y donde se siente absolutamente salvaguardado. Bien, primera cuestión, tiene que buscarse un heredero, tiene que tener una hija. Bien, esa hija, evidentemente, hija o hijo, habrá que hacerla rápidamente, porque Ramiro no quiere estar mucho tiempo. Con lo cual hay que buscarse a una mujer que haya sido madre, que sea fértil, porque no estamos para andar con experimentos. Y entonces se elige a una persona que es familia de ellos, que es Inés o Agnes de Poitiers, como quieran ustedes, que tiene 32 años, tiene una buena edad para este momento. El rey tiene 49 años en este momento, lleva 16 años. Tenga una hija, el caso es que les aseguro que es rapidísimo el asunto, la resolución del asunto, porque a los 9 meses justos nació la heredera de Ramiro II. Bien, esta se había casado además en Jaca. Esta heredera que nace va a recibir el nombre de Petronila. ¿Por qué Ramiro II le pone el nombre de Petronila? Porque tiene que vincularla a la dinastía de los Pedros, que están bajo el dominio de la Santa Sede. Ostentar el nombre de Petronila es de alguna manera seguir vinculado a la Iglesia, seguir vinculado a la jerarquía eclesiástica y al poder eclesiástico. Bien, el segundo asunto que tiene que hacer fundamentalmente Ramiro es acallar a aquellos nobles que no hacen más que crearle problemas. Y entonces la leyenda nos dice, que yo creo que es cierta, que es verdad, nos dice que se produce la campana de Huesca, que ustedes habrán oído todos porque es muy famosa, en donde Ramiro a todos los rebeldes los llamó a Huesca, los hizo entrar en una sala del palacio que se conserva y les cortaba la cabeza para colgarla en forma de campana con
el badajo principal, que era la del arzobispo, en este caso obispo de Aragón, que era uno de los opositores más claros. Esta campana, como decía, que evidentemente sonaría por todo el reino, sonó por todo el reino, se acallaron todos los problemas, la nobleza primero quedó bastante dañada con esta operación y en segundo lugar quedó bastante atemorizada ante lo que este hombre era capaz de hacer. Y la tercera operación, que era muy importante, era legitimar esa hija. Él dice, si todos los cronistas y todos los reyes de este momento que quieren hacerse cargo, porque claro, el rey de Castilla quería hacerse cargo también de la herencia. No olviden que son todos familia, proceden todos de Sancho el Mayor. Bien, entonces él dice, si todo el mundo dice que yo no soy clérigo y que encima he tenido la osadía de ir vestido de obispo cuando no soy ni siquiera diácono, pues tienen razón. Como no soy diácono, me puedo casar. Y entonces notifica al Papa que él no es diácono y se puede casar. Con lo cual, legitima el matrimonio, fíjense ustedes, con esta argucia que es realmente extraordinaria. Y el siguiente paso que tiene que hacer es, claro, ya legitimado el matrimonio, ya legitimada la hija, ahora hay que legitimar a esta mujer como heredera. ¿Por qué? Porque en Pamplona sí gobernaban las mujeres, reinaban las reinas, reinaban las mujeres en Pamplona. Pero Ramiro I, en su testamento, imposibilitó que en Aragón las mujeres sucedieran en el trono. Y luego todas las arras de los demás reyes que le sucedieron imposibilitaron que en Aragón las mujeres gobernaran. Con lo cual ahora se encuentra Ramiro II con el gran problema de cómo hago yo que gobierne una hija, una mujer, cuando Ramiro I lo ha prohibido, Sancho Ramírez estaba en contra, Pedro I lo ha criticado. Es decir, todo este proceso lo va a llevar de calle hasta que al final con una estructura jurídica muy sencillita que se llama casamiento en casa. ¿Y qué es lo que él va a utilizar? Es decir, él va a utilizar porque lo que quiere es salvar realmente la dinastía, él quiere salvar el linaje. El 11 de agosto de 1137 se firman las capitulaciones matrimoniales en Barbastro, por las que se entrega a su hija Petronila y a toda su casa, es decir, al reino, a las gentes que viven en el reino, a todo el reino, lo entregan a su yerno. Y dice el documento: yo, Ramiro, por la gracia de Dios, rey de los aragoneses, doy a ti, Ramón, conde de los barceloneses y marqués, mi hija, como esposa y con toda la integridad, el reino de los aragoneses, como mi padre, el rey Sancho, o mis hermanos Pedro y Alfonso mejor, siempre poseyeron y tuvieron. Lo único que queda fuera es el reino de Zaragoza, que como ha sido una conquista de Alfonso el Batallador, el rey de Castilla dice, no, ese es mío, y se lo toma el rey de Castilla, con lo cual luego tendremos que ver cómo Ramiro II negocia con el castellano la devolución de Zaragoza para fijar la capital política en Zaragoza, que es otra cosa que debemos a Ramiro II. Bien, está claro que Ramiro dice que en los documentos de la Cancillería dice, aunque te entregué el reino, sin embargo no renuncio a mi dignidad. Y durante toda su vida, hasta que muera, será el monarca de Aragón. Por lo tanto, de alguna manera se ha salvado la situación. Se ha dado el matrimonio a la heredera del linaje, a la reina Petronila, reina de Aragón, se le ha dado en matrimonio a Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, y con ese título la recibe conde de Barcelona, bajo el gobierno y el amparo de Ramiro II, rey de Aragón, que mantendrá el título hasta que de ese matrimonio nazca un hijo. Y en el momento en que nazca un hijo, ese hijo recibirá la herencia de Aragón, resumirá toda la historia del condado, el reino y el dominio pamplonés y el reino de Aragón, y recibirá los estados de Barcelona. El sitio fundamental donde se produce este último episodio de nuestra historia es Huesca. Y en Huesca quiere la reina Petronila, que siempre fue tratada como reina en todos los documentos, siempre. Ella es tratada como reina y Ramón Berenguer es tratado como conde y marqués, son los títulos que utilizan. Bien, pues la ciudad de Huesca, que era la capital del reino desde tiempos de Pedro I y donde estaba el Palacio Real, la reina decide que el heredero de todo nace en Huesca. Y el 4 de abril de 1152, la reina Petronila ordena que la Cancillería se establezca en su habitación particular donde está pariendo y que relaten el parto con todo detalle, porque no es baladí, estamos hablando del heredero.
Luego hay que dejar muy claro que este sale del vientre de la reina y que en él residen todas la dinastía. Bien, dice el documento, Petronila, reina de Aragón, y haciendo y laborando en el parto. A partir de aquí dice que da a luz un niño. El niño, su padre dice que se llamará Raimundus, Ramón. Su abuelo dice que no se va a llamar Raimundus, que se va a llamar Alfonso porque Raimundus no es un nombre de la dinastía aragonesa y no se acepta. Y al final, como saben ustedes, el heredero que nació en Huesca el 4 de abril de 1152 se llamó Alfonso. Y es Alfonso II de Aragón, en el cual reside todo el linaje de Aragón, reside toda la carga de lo que ha sido la tradición de todas estas gentes que han ido construyendo un Estado contra viento y marea, y además un Estado integrándolo en Europa, integrándolo en ese gran proyecto que es el proyecto peninsular. Y él, de alguna manera, Alfonso II es el que inicia la corona de Aragón. Y la corona de Aragón se levanta claramente sobre toda esta dinastía que es llamada en los documentos y como tal se le aclamaba a él cuando iba, el que se llamaba Señor de tan vasto mundo, de oriente a occidente, los rey de Aragón. Muchas gracias.